El Caballero de Olmedo. Resumen y personajes. Este libro fue escrito por Lope de Vega, escritor quien le da su enfoque en la historia de amor de dos personajes quienes se enfrentan a muchos obstáculos para tratar la manera de vivir juntos su amor. Para ello deben envolverse en una mentira que al final la muerte convierte la mentira en realidad. El Caballero de Olmedo fue concebida como obra de teatro y publicada por primera vez entre los años 1620 y 1625. Personajes del Caballero de Olmedo. Alonso es el protagonista de esta historia, un hombre caracterizado por su nobleza y valentía, quien está enamorado de Inés, amor que al final lo conlleva a una muerte injusta. Doña Inés es una joven hermosa que está enamorada de Alonso, pero a su vez está comprometida por su padre con Rodrigo, hombre al que ella no ama. Don Pedro es el padre de Inés y Leonor. Un hombre con personalidad de ingenuo termina aceptando el matrimonio entre su hija Inés y Alonso. Don Félix es el antagonista, despechado por el rechazo de Inés. En su enojo y envidia, trama y finalmente mata a don Alonso. Tello es el fiel criado de Alonso, quien lo ayuda en todo momento a llevar a cabo todos sus deseos. Fabia es la bruja de Olmedo, quien ayuda a Alonso a conquistar a Inés. Leonor es la hermana de Inés, quien está comprometida a casarse con Fernando. Rodrigo es el enamorado de Inés, quien pretende casarse con ella, pero al descubrir que Alonso es su rival, termina matándolo. Fernando es el enamorado de Leonor y fiel amigo de Rodrigo. Resumen del Caballero de Olmedo. Esta historia comienza con el relato de la vida de Alonso, un hombre que se caracterizaba por ser valiente y noble. Un día, en la ciudad de Olmedo, se llevaría a cabo una feria a la cual Alonso asistiría. Llegando el día de la celebración, Alonso se presenta a la feria y, estando en el lugar, logra ver que entre todas las personas resaltaba una bella y joven muchacha quien de inmediato lo cautivó con su hermosura. Esta muchacha era nada más y nada menos que Inés, una joven de buenos principios e hija de don Pedro. Alonso quedó locamente enamorado de Inés, así que decide con la ayuda de su criado Tello ir a visitar a la bruja de la ciudad llamada Fabia, para que por medio de ella le entregue una carta dirigida a Inés. Ella acepta y se dirige a la casa de Inés. Allí le entrega la carta a la joven, quien le envía otra contestándole a Alonso. Fabia le entrega la carta a Alonso en la que le dice a Inés que esa noche deberá llegar hasta las rejas de su casa, en donde encontraría una cinta de color verde que él debía ponerse en el hombro para que ella pudiera reconocerlo. Por otro lado, Inés se encontraba comprometida con Rodrigo, hombre a quien ella no amaba, ya que su padre lo había buscado para que se casara con ella. Por sorpresa, esa misma noche, Rodrigo llegó a la casa de Inés acompañado de Fernando, el pretendiente de Leonor, hermana de Inés. Él encuentra la cinta verde colocada en las rejas y, sin saber la razón por la que esa cinta estaba colocada allí, Rodrigo la toma y la comparte con Fernando. En ese momento aparece Alonso junto a su criado Tello, y al percatarse de que Rodrigo y Fernando portaban con ellos la cinta verde, creyó que él había sido parte de una mala broma. Eso hizo que Alonso se enfureciera y los retara a un duelo. Rodrigo y Fernando, llenos de miedo al ver lo enfurecido que se encontraba Alonso, terminaron por huir del lugar, pero antes de salir corriendo, Rodrigo deja tirada su capa en manos de Alonso.
Después de lo ocurrido, Rodrigo y Fernando llegan ante don Pedro para pedirle que dé su consentimiento para poder casarse con sus hijas, petición que don Pedro acepta. Inés, al enterarse de que su padre había concertado su aprobación para que se casara con Rodrigo, se aflige y decide ir en busca de Fabia, la bruja, quien le dice que no se preocupe, que con quien ella se terminará casando es con el caballero de Olmedo, quien se trata de Alonso. Las palabras de Fabia hacen que Inés se tranquilice y de camino a su casa planea la manera de escapar del compromiso con Rodrigo. Por la noche, don Pedro encuentra a Inés rezando, acto que le causa intriga. Él decide preguntarle a Inés la causa por la que se encuentra rezando. Ella le contesta que le pide a Dios que la ilumine, ya que desea entrar en religión y pasar a ser monja. Don Pedro termina aceptando la petición de Inés al pensar que son ciertas sus intenciones de dedicarse a la religión. El plan de Inés se lleva a cabo con la complicidad de Alonso, Fabia, Tello y Leonor. Fabia desea convertirse en mentora de virtudes y Tello en su maestro de latín. Esta farsa hace que Inés y Alonso se puedan ver sin ningún inconveniente. Por otro lado, Rodrigo se entera de que Inés ha decidido entrar a servir como monja, pero de inmediato deduce que es un plan de ella para escapar del compromiso y cree que se debe a que ella realmente está enamorada de Alonso. Rodrigo le comenta a Fernando que seguirá luchando por el amor de Inés sin importarle que su corazón le pertenezca a otro hombre. Mientras tanto, se llevará a cabo una celebración por el recibimiento del rey a Medina, fiesta en la cual se realizarán unos certámenes. Inés, tras su decisión por incorporarse a la religión, decide vestir los hábitos y alejarse del mundo durante el tiempo de la celebración. Por otro lado, Alonso se prepara para participar en los certámenes previstos para la fiesta. Pero antes de su partida a realizar los certámenes, Alonso tiene una pesadilla, sueño que al día siguiente le comenta a su criado Tello, pero él le dice que no se preocupe, que al final no importa quién se oponga al amor entre Alonso e Inés, ellos siempre estarán juntos. Así que Alonso se dirige a Medina para participar en los certámenes. Allí se enfrenta a muchos retos los cuales termina ganando e incluso en uno de ellos termina salvando a Rodrigo, quien también fue partícipe de las actividades. Acto que hace que Rodrigo se entristezca y se llene de rencor contra Alfonso, así que decide vengarse de él. Después de la fiesta, Alonso decide regresar a Olmedo para poder visitar a sus ancianos padres para así tranquilizarlos y hacerles ver que él había salido ileso y triunfador en los certámenes. Pero antes de su partida, decide pasar a despedirse de su amada Inés, quien le dice que posiblemente su padre don Pedro cambie de parecer y termine aceptando que Alonso se case con ella. Alonso, emocionado con la noticia, se marcha del lugar y se dirige a Olmedo, pero en el camino se le aparece una sombra con un aspecto desagradable y terrorífica. Alonso, con una personalidad valiente, se enfrenta a ella y le pregunta que quién es, y ésta le contesta que se llama Alonso. De inmediato el caballero cree que todo es producto de su imaginación y decide continuar con su camino. Más adelante, Alonso ve a un labrador quien se encontraba entonando una canción. En ella recitaba males que estaban por suceder. Alonso, incrédulo, piensa que Fabia es quien está tramando todo con el fin de que regrese junto a Inés, así que no presta la más mínima atención y continúa su camino. Por otro lado, Rodrigo trama atajar a Alonso en el camino y cobrar venganza por lo sucedido anteriormente.
Así que decide esconderse tras los árboles junto con un grupo de sus criados. Cuando Alonso estaba por cruzar por el lugar en donde Rodrigo lo esperaba, él sale a su encuentro acompañado de sus criados, quienes lo amenazan para que se despoje de sus armas, pero Alonso se resiste, así que Rodrigo ordena a uno de sus criados que le dispare, dejando a Alonso herido y agonizando en el suelo. Rodrigo, junto a sus criados, salen huyendo del lugar, pero en el camino se encuentran a Tello, quien iba al encuentro de su amo. Él le pregunta a Rodrigo sobre Alonso, pero Rodrigo le contesta que no sabe nada de él. Tello continúa su camino cuando de repente escucha unos quejidos. Él se dirige al lugar de donde provienen las quejas y se percata de que su amo es quien está tendido en el suelo agonizando. De inmediato, Tello le presta auxilio y lo lleva hasta Olmedo, pero al llegar allí, Alonso no sobrevive y pierde la vida. Mientras tanto, don Pedro, alegre después de la celebración y sin saber lo que había ocurrido, decide aceptar que Inés se case con Alonso. Mientras tanto, Tello aparece informándoles acerca de la muerte de su amo Alonso. Este señala a los asesinos y exige justicia. Así que el rey ordena que se encarcele a los culpables y que en un teatro se les decapite al día siguiente. Por otro lado, Inés, llena de dolor tras la muerte de su amado, y al saber que sus planes junto a él se habían derrumbado, decide tomar en serio lo de dedicarse a la religión y tomar los hábitos para renunciar al mundo.